SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, pánico en los mercados, las bolsas comienzan a sangrar y batalla entre los autónomos. Y esa es la campana que pone fin a una sesión de auténtico vértigo. Wall Street desangrándose y las bolsas de todo el planeta cayendo literalmente a plomo por temor a las subidas de tipos que vienen esta semana y que han de continuar. Sabemos que esta semana la Reserva Federal va a subir medio punto los tipos de interés, pero da la sensación de que esa subida puede quedarse corta y de que sea necesario todavía más. Así que las bolsas han empezado a caer de una manera más que notable. Hoy 600 puntos pierde el Dow Jones, hoy entra ya en terreno de recesión y aquí en España, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy un 2,5%, llevamos 3 sesiones en rojo, llevamos la peor racha prácticamente desde Ucrania. Eso es, 3 días de descenso se está encadenando el IBEX, que hoy ha perdido casi un 2,5% y se ha quedado por debajo de los 8.200 puntos. Caídas parecidas se han registrado en las principales bolsas europeas, hasta un 2,8% ha perdido el DAX alemán y también en los grandes índices estadounidenses que han abierto y, como dices, siguen en rojo. Aquí los valores que más pierden, más de un 8,5% se deja Meliá, Farmamar casi un 7,4% y más de un 6% caen Celnex y CIA Automotive. Solo Naturgy y Red Eléctrica se salvan del rojo con avances cercanos a los 2 puntos porcentuales. Y hoy la atención también ha estado en la prima de riesgo, que ha subido más de un 9% hasta superar los 135 puntos básicos por primera vez desde mayo de 2020. Todo después de que la rentabilidad del bono a 10 años, el de referencia, haya alcanzado máximos no vistos desde hace 8 años. También sube la prima de riesgo de Portugal un 8% y la de Italia 6 puntos porcentuales. Tenemos ahora mismo una situación de pánico en las bolsas por lo que sabíamos que venía, una subida de tipos de interés, pero los mercados están leyendo que esa subida puede haberse quedado corta y que hipotecas, tipos y todo lo que la acompaña va a crecer y va a subir más. Estamos viviendo la peor racha desde Ucrania. Hemos vivido las 3 peores sesiones desde la pandemia. ¿Hay para tanto? Hoy el gobierno, hoy Nadia Calviño, decía no. Cómo hay una enorme volatilidad que se explica por esta incertidumbre con respecto a la duración de la guerra, el impacto económico, las medidas de política monetaria de respuesta al alza de los precios en Estados Unidos, también en Europa. Y no solamente está cayendo la bolsa. Los valores que se habían considerado refugio, fundamentalmente el Bitcoin, se están hundiendo también. Por debajo de los $24.000, es el nivel más bajo desde diciembre de 2020. El Bitcoin ha perdido el 63% de su valor desde que tocó máximos. Vale la mitad de lo que valió. 200.000 millones de dólares de capitalización ha perdido este fin de semana el Bitcoin. Está cayendo por debajo, por primera vez, de una capitalización de $1 billón. Es la primera vez que esto ocurre desde febrero de 2021. Así que hay una caída generalizada, un sálvese quien pueda. Luis Buceta, director de inversiones en España de Creanda Asset Management. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y esto dónde acaba? Pues buena pregunta. La verdad es que eso no lo sabe nadie. Pero bueno, lo que sí es cierto es que con el dato de inflación que salió la semana pasada, la expectativa que tenía el mercado de que había tocado pico y que la política monetaria que se estaba implementando pues más o menos iba a ser suficiente como que para ir atajando poco a poco ese problema de inflación, al final pues el mercado que se está dando cuenta que no solo no ha tocado pico, las dinámicas de inflación especialmente en Estados Unidos son todavía bastante agresivas y lo que está metiendo en precio ahora mismo el mercado, viendo cómo se está comportando la curva de tipos y los principales índices, no solo los índices, sino también los sectores, porque están cayendo también mucho los sectores más cíclicos, están metiendo en precio que los bancos centrales se van a ver obligados a meter a la economía en recesión para atajar el problema de la inflación. O sea que ahora mismo lo que el mercado está descontando no es una subida de tipos, sino una recesión económica, que entramos en números rojos. Claro, o sea, a ver, ya descontaba una subida de tipos. Ahora lo que ocurre es que descuentas esa subida de tipos de una manera bastante más agresiva. Esos 50 puntos básicos que comentabas al principio, pues probablemente
sean 75, y no solo eso, sino que a lo mejor las subidas que son necesarias para atajar el problema de la inflación son mayores de la que se estimaban hasta la semana pasada, ¿no? Entonces, ese escenario es el que esencialmente perjudica a los mercados financieros. Creo que la probabilidad de entrar en recesión este año es muy baja. Si acaso es una historia del año que viene donde la probabilidad se incrementa, y aún así, pues a lo mejor no es tanto una recesión grave económica, sino más una recesión de beneficios, y sobre todo que esos universos que se han venido muy beneficiados de un entorno de tipos de interés muy bajos, pues no solo ha cambiado el esquema y ha cambiado un poco el patrón, sino que subidas más agresivas les afectan muchísimo a sus valoraciones, ¿no? Los múltiplos que se paga por todo tipo de rendimientos, dependiendo del tipo de activo. La semana pasada comentábamos aquí la historia, y la historia, mirando atrás, dice eso, que en las últimas 7 subidas de tipos tan agresivas, después de subidas como esta, en las últimas 7, lo que la economía ha hecho es entrar en recesión en 6 de esas 7 ocasiones. Así que ahora mismo este es el escenario central. Y con todo esto se hunde la bolsa, se hunde el Bitcoin. ¿Dónde colocarse si alguien quiere estar a salvo, o mejor salir del mercado ahora mismo? ¿Cómo? Energía, materias primas, banca, seguramente algunas compañías cíclicas donde el escenario metido ahora mismo en las cotizaciones es especialmente negativo. El sector inmobiliario, donde están cotizando además con unos descuentos sobre el valor tangible importantes, y es un sector que tradicionalmente tiene capacidad de fijación de precios. En fin, hay una serie de compañías que tienen ahora mismo un escenario metido en el cuerpo especialmente negativo, y donde creo que todavía se es capaz de tener buenos rendimientos a medio plazo. Pues director de inversiones en España de Creand Asset Management, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Ahora mismo esta es la situación y esta la advertencia, porque cuando suben los tipos de interés, todos los que tienen deudas tienen que pagar más. No solamente son los hipotecados, que ya lo saben, el Euribor sigue subiendo y de una manera disparatada, sino también los gobiernos. Tanto que empieza a preocupar la deuda española. El Tesoro sigue diciendo que la deuda se va a abaratar. Por mucho que suban los tipos ahora, hemos comprado y comparado deuda con la de hace una década, y esa deuda era mucho más cara. Así que el Ejecutivo dice no hay que temer por ningún tipo de solvencia. Estamos en este momento con una prima de riesgo que es inferior a la que hemos tenido en 2014, 2015, 2016. Estamos evidentemente, ahora bien, evidentemente que estamos siguiendo muy atentamente la evolución de todos los mercados financieros, pero con una visión de confianza en la economía española. Y ahora mismo este es el escenario. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Con los autónomos no hacen nada más que subir los impuestos. Pagamos un impuesto de luz. Esta es la protesta de los autónomos que hoy tienen nueva oferta del gobierno. Estamos todos asfixiados. Los autónomos, el problema que tenemos es el tema de las cotizaciones y los abusivos impuestos. Y por eso precisamente, como la manifestación va sobre los y el impuestos, Ejecutivo ha planteado hoy nuevas cuotas para los autónomos. Del gobierno. Queremos que se nos respete y que tengamos los mismos derechos que tiene un trabajador normal. Se los ha adelantado la SER. Es un documento de 75 folios en el que el gobierno plantea 3 grandes novedades. La primera es que los autónomos cotizan por lo que ingresan, no por lo que hasta ahora declaraban, no por las bases mínimas, sino por ingresos reales. De forma que su cuota, esa cuota de autónomos, va a ir creciendo a medida que crezcan sus ingresos. Esto ¿qué significa? Esto significa que los autónomos que cobran menos de 670 euros van a ver una notable rebaja, de 294, que es la cuota actual, a 245. 500 euros menos al año. Y esa es la buena noticia para quien cobra esa miseria, 670 euros.
Para el grueso de los autónomos, esto significa quedarse igual. Quienes cobran entre 1.300 y 1.700 euros van a seguir pagando la cuota que pagaban hasta ahora, 294 euros. En total, eso es aproximadamente 2,1 millones de autónomos. Pero quienes cobran más de 1.700 euros, esos autónomos van a ver cómo la cuota no sube, sino que la cuota se dispara. Se dispara un 25% para quienes cobran eso, 1.700 euros. Su cuota ya no va a ser de 294, sino de 370. Y así, más y más y más en función de más y más y más ingresos, hasta llegar a quienes cobren más de 4.000 euros. Quienes cobren más de 4.000 euros no van a pagar 200 de cuota, van a pagar 565. Es una subida de cuota del 92%. El Ejecutivo dice que esto va a rebajar a los que menos cobran y cobrar más a los que más ganan, decía José Luis Escrivá. Hemos trabajado mucho, son procesos largos, nosotros queremos siempre el mayor consenso posible, hay que ser paciente, hay que ser discreto y por lo tanto, mientras estamos en proceso de negociación y esta es una negociación particularmente compleja porque no solamente tiene a los agentes sociales, es decir, a los sindicatos y a los representantes de los empresarios, sino también tiene a representantes de los autónomos de 565 euros máximos de cuota han provocado hoy la, airada respuesta de algunos colectivos. Muy homogéneo y, por lo tanto, es una negociación que tiene sus elementos. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Estas son las cuotas. Ya digo, van desde los 245 la mínima hasta los 565 la máxima. Pero, además, el Ejecutivo en esos 75 folios que hoy destapa la SER plantea novedades y fórmulas nuevas para los autónomos. Pues efectivamente, Javier, incluye 3 grandes novedades. La primera gran novedad es un nuevo sistema de bases de cotizaciones que podrán elegir y que podrán corregir hasta 6 veces al año. El sistema es de corrección automática. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los autónomos escogerán un tramo y si pagan más, el sistema les devolverá el dinero automáticamente, pero si pagan de menos, tendrán que abonar la diferencia. La segunda gran novedad es sobre deducciones. El documento contempla que los autónomos van a poder deducirse el 7% de lo que se denominan gastos genéricos. Por ejemplo, cuando visitan a un cliente y no tienen facturas o cuando tienen gastos que no pueden justificar. Y la tercera gran novedad consiste en que habrá 4 fórmulas de paro para los trabajadores autónomos. Hasta el momento solo había un cese ordinario, pero ahora el paro para autónomos se amplía. Habrá un cese extraordinario, por ejemplo, por situaciones como la del coronavirus. También habrá un cese sectorial y otro por minoración de facturación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que los autónomos que puedan justificar que han perdido un 75% de sus ingresos podrán cobrar el 50% de su base reguladora. Importante eso último, gracias Alejandra, quien pueda justificar que ha perdido ingresos, el 75% de sus ingresos, tendrá derecho a un paro equivalente al 50% de lo que ha cotizado. ¿Cuál es el problema entre los autónomos? El problema entre los autónomos es que muchos de ellos pagan esa base mínima, esos 294, y eso es un problema hoy porque no tienen coberturas como el paro, y es sobre todo un problema mañana, y es que han cotizado tan poco que muchos de ellos tienen que recibir complementos a mínimos de su pensión, porque sus pensiones son tan bajas que el Estado tiene que complementarlas. Así que el Gobierno justifica el cobrarles más por esto, para protegerles más hoy, para garantizar su protección también mañana, decía Escrivá. Los autónomos tienen pensiones muy bajas, los autónomos tienen niveles de protecciones más limitadas, por lo tanto lo que va a suponer esta reforma es reforzar la protección de los autónomos, pero también que un número absolutamente mayoritario de autónomos, que hay muchos autónomos con rentas muy bajas, que ahí están los jóvenes, están las mujeres, están los primeros emprendedores, todos estos autónomos que arrancan, todos conoceremos en nuestro entorno, yo por ejemplo tengo un hijo en esa situación, que los arranques son difíciles y por lo tanto para muchísimos autónomos, para la mayoría de los autónomos, de hecho la mayoría, esta reforma va a suponer, cuando la terminemos de parametrizar, pues que en sus primeras etapas arranquen con unas cotizaciones más bajas de las que tienen que hacer en este momento la Seguridad Social. Ese es el argumento de defensa en este movimiento a los autónomos. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que la subida de cuotas, especialmente por arriba, a 1 millón de autónomos, es tan brusca
Y es tan fuerte que el riesgo está en que esos autónomos dejen de declarar ingresos, directamente que se vayan al mercado negro, que se sumerja ese dinero, porque ya digo que la subida para quien cobre más de 1.700 euros es de nada menos que el 25%, y esa subida se va incrementando al 36% para quien más o menos ingresa 1.000 o 2.000 euros más y llega a 565 euros, una subida del 92% para quien cobre más de 4.000 euros. Los autónomos están advirtiendo, algunos de ellos, de ese riesgo. Es tan brusca y tan repentina la subida que muchos autónomos directamente pueden sumergirse, pueden ir a trabajar en B, decía Lorenzo Amor. Ata. Los autónomos están en estos momentos luchando mucho por sobrevivir, y lo que no estamos en momento es que le pongan zancadillas. Es cierto que baja la cotización para 1.300.000 autónomos, pero está bajando 50 euros, 600 euros de ahorro al año. Sin embargo, para el que gana 1.700 euros, le supone subirle 900 euros. Bueno, vamos a seguir trabajando. El viernes el Gobierno tendrá una propuesta nuestra y tendrá conocimiento de las alegaciones a ese texto que, como digo, nos mandó el sábado. Lorenzo Amor ha sido cuestionado en esa reunión porque Lorenzo Amor es representante de los autónomos, sí, y es representante de la COE, sí, y está abogando también por el Partido Popular. De hecho, ha hecho campaña por Moreno Bonilla, diciendo literalmente que mientras unos piensan en subir cuotas a 1 millón de autónomos o eliminar la tarifa plana para los emprendedores, Moreno Bonilla en Andalucía ayuda a los autónomos. Por medidas como esta en Andalucía se ha liderado allí el crecimiento de autónomos en los últimos 3 años. Esto es lo que firma en Twitter el responsable de los autónomos de ATA. Así que hoy su papel ha sido cuestionado por los demás autónomos que se sentaban también en aquella mesa, y a partir de aquí la cuestión es si esto sale adelante o no. Eduardo Abad, UPTA, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hay rebajas para los autónomos que menos cobran, pero hay subidas para los que más. Y el argumento de quienes se oponen es, oiga, esta es una subida tan brusca, tan repentina, que va a sumergir a quienes cobran más. ¿Hay posibilidad de que esto lleve a los autónomos al mercado negro? ¿De verdad que alguien puede pensar esto a estas alturas? Si es que tenemos 600.000 autónomos con rentas de trabajo declaradas de más de 40.000 euros al año, ¿alguien cree de verdad que estos autónomos que son hipercualificados se van a ir a la economía sumergida? Si es que estos autónomos, ahora mismo, con la propuesta que está encima de la mesa, estaríamos hablando de que aquellos que tienen rentas de trabajo entre 4.050 para arriba van a tener una aportación a la cuota de seguridad social de 560 euros. Calculemos ahora, porcentualmente, cuánto significa, en términos económicos, el esfuerzo que hace el autónomo con rentas de trabajo de menos de 700 euros y aquellos autónomos con rentas de trabajo de más de 4.050. Pues te lo digo muy, muy rápido y muy sencillo. Es que el autónomo con rentas de trabajo de 670 euros tiene una carga contributiva un 30% superior a aquellos autónomos que tienen o que van a tener en el futuro una carga contributiva de 565 euros sobre los 4.050 euros que declaran mensualmente de rentas de trabajo, o lo que es lo mismo, 50.000 euros al año o más. Claro, evidentemente, hombre, es bastante insolidario, perdóname la palabra, es muy insolidario que haya autónomos que tengan rentas de trabajo cualificadas. A aquellos que más perciben tienen que ser solidarios con el sistema para aquellos que menos rendimientos tienen. Y además tenemos que hacer una reforma fiscal. Es absolutamente necesario. Recordemos que en el año 2018 los autónomos, personas físicas que tienen su actividad económica en su vivienda, podían deducirse un 30% de los gastos de suministro, y a día de hoy, después de la reforma de las medidas urgentes del año 2018, solamente se pueden deducir como máximo el 9%. Estamos arreglando lo que han destrozado fiscalmente en el año 2018 y estamos, por lo tanto, también arreglando un sistema que lleva 40 años siendo un sistema absolutamente
injusto, injustificado, insolidario y no sostenible. ¿Existe el riesgo de que se frene el empleo, de que las cotizaciones pesen más y de que por tanto se contrate menos, como dice hoy Lorenzo Amor, como dice ATA? Hombre, los datos los hemos visto la semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas. Es que hemos batido récords de contratación de las empresas hacia los trabajadores, y eso que la reforma laboral iba a acabar con la estabilidad laboral de este país. La reforma laboral iba a llevar a este país al paro, a la situación económica absolutamente caótica. Lo mismo han venido diciendo durante mucho tiempo pues la patronal, que las reformas que se estaban haciendo para que nuestro sistema sea un sistema de reparto de la riqueza, se está viendo al final que lo que se está es poniendo cada cosa en su sitio. Hay que repartir lo que genera el empresario con lo que perciben los trabajadores. No va a haber ningún problema, y os lo puedo garantizar, desde el punto de las cotizaciones a la seguridad social. Pues Eduardo Abad, UPTA, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Esta hoy es la batalla, el viernes definitiva. El viernes nueva reunión entre el Ejecutivo y los agentes sociales y las asociaciones de autónomos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.